Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están acá y estamos ya en la segunda parte de esta serie que hemos llamado Super Padres. ¿Cuántos son aquí super padres? Levanten la mano los que son super padres. Bueno, padres. Padres, super padres. Y esta serie la hemos hecho principalmente por esto que estamos viendo. Bueno, voy a hablar un poquito nuevamente de la película que saca todo esto a luz. Y estamos hablando acerca del abuso a los niños. Así que si hay niños aquí pequeños, no hay ninguno, se fueron todos para arriba. Perfecto. Bien, entonces, ¿por qué? Porque es necesario hablar estos temas. Es necesario hablar acerca de los niños y los padres cumplimos un rol fundamental en cuidar la inocencia de nuestros hijos. Así que bueno, y creerás por ahí, bueno, pero esto es solo para padres. No, a lo mejor eres abuelo, a lo mejor eres tío, a lo mejor eres un educador y estas herramientas te van a servir para poder comenzar a hacer algo. Porque esto está ocurriendo, es algo que ocurre en la sociedad. El abuso sexual infantil ocurre y avanza cada día más fuerte. Pero también es tiempo de ir trabajando algunas cosas en nosotros mismos. Decíamos que las personas heridas hieren. Cuando tú estás herido, naturalmente vas a herir. ¿Y a quién herimos? A las personas más cercanas. Así que a veces padres heridos hieren a sus hijos. Madres heridas hieren a sus hijos. Herimos a nuestros familiares, a nuestros padres. Entonces, es bueno sanar. Abriendo este tema, la semana pasada, durante ese día y durante la semana, recibí varios mensajes de personas contándome, porque yo había dado una estadística de que cada 4 personas, cada 4 adultos, uno tuvo una experiencia negativa sexualmente, un abuso o algo por el estilo. Entonces, y hay varias personas que me escribieron y me dijeron, bueno, yo soy parte de ese 25%. Entonces, es muy importante sanar sobre todo algo como esto. A lo mejor nunca hubo el espacio y ellos van a entender luego algunas cosas que voy a contar, preconceptos que hay del por qué estas cosas no se abusan, no se dicen. Así que estamos en eso, entonces, y en esta serie, y a raíz de la película esta Sound of Freedom, ya espero que la hayan visto, piensen, estas películas las van a quitar de cartelera, así que no esperen verla por X, sino que veanla, X sí saben, Twitter, hoy día se llama X. Ya, por favor, actualícense, es importante. Bueno, véanla todos los que puedan, vean la película, porque la película en general... no voy a dar más detalles de los que ya he dado. La película en general toca un tema acerca del abuso sexual infantil y cómo este se convirtió en un negocio para muchas personas y que todos los estratos sociales están siendo atacados. La película habla del secuestro infantil, la cantidad de niños que son secuestrados. Se dice que en México cada 1 minuto están secuestrando a un niño. Son los lugares más fuertes. Estados Unidos cada 90 segundos secuestran a un niño. Imagínense en países que ni siquiera tienen estadísticas. Entonces, esto es más grave de lo que imaginamos y esto está ocurriendo. Así que la película, gracias a Dios, aparece, aunque fue muy difícil sacarla, pero aparece. 5 años que costó que saliera y lo que genera la película es conciencia. Conciencia de que esto existe, de que hay maldad. Y decíamos la semana pasada, existe la maldad. Hay maldad. Y si nosotros no hacemos nada, cuando no hablamos estos temas incómodos, entonces de alguna manera estamos permitiendo que la maldad entre a nuestros hogares. Porque hacemos como que no existe. Es que es tan incómodo que a veces es difícil hablarlo. Hablar de situaciones como esta, hablar de la sexualidad con nuestros hijos. Es tan difícil, entonces cedemos y alguien o algo lo hace. Voy a hablar un poquito más adelante de eso. Por lo tanto, cuando no hablamos estos temas en el hogar, permitimos que la maldad entre a nuestra casa, a nuestro hogar.
Y decíamos que la maldad es una fuerza activa en nosotros y en otras personas. Y si no hacemos algo intencional para confrontarla, entonces esta nos terminará invadiendo. Va a invadir nuestras vidas. Esto es lo que estábamos hablando la semana pasada. Así que esta serie, hay muchos temas difíciles e incómodos con nuestros hijos. Los que son padres saben esto, ¿no? Los que todavía no lo son, prepárense. Es bueno, esto es gratis. Así que lo aprovechen también. Pero hay varios temas difíciles de hablar. Sin embargo, esta serie está enfocada, yo mostré varios tipos de abuso, pero está enfocada principalmente en el abuso sexual infantil. Ese es el principal, aunque podemos tocar otros temas en el medio de esta serie, pero está enfocada en eso, en el abuso sexual infantil. Y el propósito es enseñar acerca del abuso sexual infantil. Pero no solo enseñar y hablar de él, porque si nosotros simplemente hablamos de esto, pero no hacemos nada, entonces en realidad somos termómetros. ¿Y saben lo que hace un termómetro? Mide la temperatura. Termómetro que hace mide la temperatura. Dice si está frío o si está caliente. La idea de esta serie es que tú y yo nos convirtamos en termostatos que regulan la temperatura. El termostato puede hacer de que la temperatura baje o suba. Entonces, esto no es solamente hablar acerca del abuso sexual infantil, sino también cómo prevenirlo. Y durante este capítulo y el que viene vamos a estar dando herramientas para cómo prevenirlo, para qué hacer si esto está ocurriendo, que lo veremos la próxima semana, o cómo hago para que esto no ocurra. A lo mejor estoy a tiempo. A lo mejor todavía tengo margen para hacer algo en mi familia y cuidar de esto. ¿Okay? Entonces, hablaremos de esto y para más o menos definir qué es el abuso sexual infantil, qué es y cómo llevarlo a cabo para que tengamos como un parámetro. Esto es una fuente de la UNICEF. Esto es lo que dice la UNICEF acerca del abuso sexual infantil. Es cualquier tipo de contacto o conversación donde se busca explotar sexualmente a un niño, niña, niño o adolescente. O sea, pero fíjate que es cualquier contacto o conversación. Porque puede que no haya contacto, pero sí conversación. Tú dices, mi hijo está seguro en esa habitación, en mi casa, porque no va a tener contacto, pero sí puede tener conversaciones, ya sea por su celular, internet y todo esto. Entonces, las conversaciones también pueden ser abuso sexual. Y vamos a definir varias cosas de esos preconceptos que van a ayudarnos a entender esto. Entonces, está hablando de cualquier tipo de esas cosas. Y mostrar la diferencia de poder entre las partes. ¿Por qué? Porque entre un abusador y un niño hay una diferencia enorme. Primero, por el conocimiento, pero también por igualdad de fuerzas, igualdad de educación. Quien abusa sexualmente ve diferente la sexualidad que un niño. Así que esto es importante que lo entendamos y por qué es abuso y por qué se le llama abuso a todas estas cosas. Entonces, el sexo no es lo mismo para un niño que para un adulto. De hecho, un niño no tiene la capacidad 100% desarrollada de gratificación sexual como lo ve un adulto normal. Por lo tanto, es un tema a trabajar. Entonces, y como les decía, existen preconceptos que nos pueden ayudar a ver esta idea. Y aquellos que fueron de ese 25%, cada 4 adultos, 1 tuvo un abuso sexual en el pasado, van a entender con estos preconceptos o van a poder tener más claro ellos por qué estos preconceptos existen. Entonces vamos a ver, son 4, vamos a ver ahora estos 2. Dice que ¿por qué a veces no se toma en cuenta? Porque a veces se cree que se iguala un abuso sexual a lo que es violación, donde hay uso de fuerza. Entonces, puede que no sea una violación, pero sí un abuso sexual. Entonces, no lo violó, entonces no. Entonces no es abuso. Sí, es abuso porque
si hay acercamiento inapropiado, si hay conversación inapropiada, si tiene un propósito de explotación sexual, entonces sí es un abuso y no necesariamente algo a la fuerza, no necesariamente una violación. Donde la parte más fuerte ejerce poder sobre la parte más débil. Entonces, eso ya es abuso sexual. ¿No hubo violación? Entonces no. Sí es abuso sexual. Otra, desestimarlo porque no hubo penetración o no hubo coito. No, tomemos en cuenta porque en realidad, oye, pero ¿hasta dónde llegó? No, bueno, no, eso ya es abuso sexual a un niño. No, es que no alcanzaron, ya lo es. Otro más es minimizarlo por el tipo de conducta. Pero solo fue un manoseo, solo fue un agarrón, solamente fue esto o esto. No fue tan fuerte, no fue tan grave. Minimizarlo, ese es un gran problema, minimizarlo. Entonces, estos preconceptos hacen que la persona diga, bueno, no era tan grave, no era tan importante, entonces no decimos nada. Y por eso que no se denuncian. Por eso es más fácil denunciar un abuso de violencia intrafamiliar que un abuso sexual. Entonces, por esto mismo que al no haber tantos números, dicen, no, pero es que es más grave esto porque el otro no se denuncia. Y es por eso que adultos, después de ser adultos, recién vienen a confesar cosas que vivieron cuando niños. Porque no se habla. Y claro, si existen estos preconceptos, entonces cualquiera se puede atemorizar, ni hablar un niño, hablar estos temas. O los mismos padres no darle la importancia que merece. El último es minimizarlo por la frecuencia. Oye, fue solo una vez, fueron solo algunas veces. Ya es suficiente. Una vez es suficiente. Una vez puede traumar la vida de tu hijo para siempre. O de ese niño. Entonces, y decíamos, y esto era lo que quería que se quedaran en su mente la semana pasada, y lo repito ahora, el abuso sexual crea caos y profundas heridas en el corazón de un niño. Crea caos. Ya el abuso sexual, ya el hecho que ocurra ya genera un caos en nuestros niños. Y esto empieza a afectar. Hay un niño que es abusado, ellos terminan adoptando, la gran mayoría, un síndrome que se llama síndrome de indefensión adquirida. Comenté algo la semana pasada de esto, que es una conducta aprendida acerca de no defenderme, de no hacer nada. El mejor ejemplo, se los voy a mostrar desde este lado, es cuando nosotros vemos un elefante. ¿Vieron que a veces a los elefantes en los circos están amarrados a una silla? Y tú dices, pero ¿por qué el elefante no hace nada? O sea, el elefante, es más, a veces si lo ponen en un clavito así encima y el elefante no hace nada. Él aprendió a no defenderse. Él aprendió a no hacer nada. Ya él se dio cuenta mentalmente que daba lo mismo defenderse, daba lo mismo querer hacerlo, daba lo mismo gritar, daba lo mismo, no gritan los elefantes, o bueno, pero daba lo mismo hacer algo. Entonces, esto mismo pasa con los niños. Adquieren esto cuando son víctimas de abuso sexual, tienen este síndrome de indefensión que aprenden a ser así. Yo soy así, yo prácticamente nací para ser abusado, nací para ser una víctima. Y no puedo defenderme, no importa lo que haga, no me puedo defender, además ni me creen. No lo dicen con las palabras, pero es lo que está en su cabeza. Dice, pero ¿por qué no dicen nada? Porque creen que son así. Pero ¿por qué siguen en esto? Y por eso que muchos niños que han sido abusados, luego ejercen la prostitución y todo este tipo de cosas. Decía la semana pasada, la mayoría de las personas travesti que trabajan en la prostitución, la mayoría de ellos han sido violados desde los 5 años. Entonces,
ya esto lo adquirieron, ya ni siquiera pueden defenderse de esto. Entonces esto es lo que causa caos y heridas profundas en el corazón de un niño. Por eso es importante estar atento y a ver qué voy a hacer. Pero entonces para hoy vamos a ver, yo les decía, tenemos que ponernos la capa de superhéroe, los que somos padres, los que somos adultos, los que tenemos niños a nuestro cargo, simplemente te haces cargo. No soy papá, pero oye, me hago cargo de esto. Tenemos que ponernos la capa de superhéroe. Y hablamos de héroes porque todos los superhéroes tienen una capa. Tienen un poder, un superpoder. Eso es lo que hace un superhéroe, un superpoder. Que la práctica de este superpoder los ayuda a lograr cosas. El mío es Rico. Mi superhéroe favorito es Rico, así que... Pero bueno, en eso no me parezco en nada. Pero tú tienes un superhéroe, te gustan los superhéroes, y él tiene un poder, un superpoder. A lo mejor vuela, a lo mejor tira rayos, a lo mejor congela las cosas. Bueno, dije todo lo de Superman, pero a lo mejor tira telaraña, no sé. Mira, todos los superhéroes tienen un poder y han ejercitado ese poder y eso es lo que los convierte en héroes. Así que la invitación de este mensaje es que tú puedas reconocer o descubrir un superpoder en ti. Ay, qué infantil todo lo que estamos hablando. Ya vamos a hablar de eso. Pero que tú descubras un superpoder que te ayude a poder hacer algo. Porque si algo tenemos claro es que todos fuimos llamados a proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes del abuso. De eso no me cabe duda. Todos fuimos llamados a esto. Y fuimos llamados a convertirnos en cuidadores de sus vidas. Entonces, si algo es bueno que hagas de esta reunión es que salgas de esa puerta y digas, yo asumo este llamado. Ahora, ¿quién hizo ese llamado? Bueno, un hombre llamado Salomón, el rey Salomón, que muchos conocen y muchos hablaban, y era el hombre más sabio de la época. El más sabio de la época. Bueno, tenía como 600 suegras, pero bueno, esa es la parte que le faltó un poquito, ¿no? Un poquito de sabiduría. Súper sabio para sostener eso. Pero bueno, el rey Salomón escribe proverbios y escribe... Las suegras me están así. Escribe un proverbio por ahí por el año 950, por ahí, por esa época que vivió Salomón. Escribe un proverbio muy interesante y mira lo que dice. Dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. O sea, el hombre más sabio de la época está haciendo un llamado dentro de sus proverbios de libros y escritos de sabiduría directamente que él le había pedido a Dios y Dios le concedió esa sabiduría. Y él escribe acerca de, vamos, habla de estos temas, habla por lo que no pueden hablar. Está hablando de personas indefensas. También menciona a los pobres, pero también los indefensos. Está hablando de niños, está hablando tocando el tema que estamos hablando. O sea, nosotros debemos hacer algo. Hay un llamado de parte de Dios a hacer algo. Yo decía, bueno, no es para que te vuelvas un activista. No es para que ahora salgas a hacer marchas con un cartel. No digo que esté bien o que esté mal, lo digo, pero no es el enfoque de esta serie. El enfoque de esta serie es que tú adquieras herramientas y hagas algo, que hables a favor de los que no pueden hablar, que hagas justicia dentro de la justicia que nosotros podemos hacer a favor de los niños. Así que fuimos llamados a convertirnos. El problema es que es el silencio de la gente buena. El problema es cuando callamos. El problema es cuando minimizamos. El problema son los preconceptos. Es no hacer nada. O nos volvemos activistas y llenamos las redes sociales de un montón de mensajes para pelear con la gente. O salimos con un cartelito ahí a pelear. O no hacemos nada. ¿Cuál es el punto medio?
desde mi propia vida, desde mi propio trabajo, desde mi propio día a día poder hacer algo. Desde mi propio hogar, partir por casa, hacer algo. Y eso sí fuimos llamados. Así que, volviendo al tema de los superhéroes, pregúntate, ¿tengo algún tipo de poder que puedo usar para disminuir la cifra de niños que son abusados continuamente en nuestro mundo? ¿Tengo algún tipo de poder para hacerlo? Soy rico, va a decir. ¿Tengo algún tipo de poder para hacer algo? Yo te digo que la respuesta es sí. Algunos ya están pensando, ustedes son más infantiles que yo, están pensando en un superpoder. A lo mejor, si tiro, tirar. Si puedo hacer algo. Yo te respondo que sí, sí tienes poder. Y de eso vamos a estar hablando. Un poder muy importante, es el entrenamiento e instrucción. Este es el quizás más importante. Ven que son infantiles, ustedes están pensando en superpoderes. Yo les estoy diciendo, este es más importante. Entrenamiento e instrucción. Si somos capaces de entrenar e instruir a nuestros niños, vamos a marcar una diferencia enorme. Estadísticamente, son diferencias enormes. Entrena a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Entrénalos, capacítalos, muéstrales. Mira, este mismo Salomón escribe ahí en Proverbio 22, dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Yo les decía, esto no se trata de un proselitismo de que ahora traigan a sus hijos a la iglesia, pero tienen que hacerlo. Es bueno, les hace bien, porque preparamos, sobre todo nosotros, preparamos un ambiente para que tus hijos se capaciten, aprendan, tengan valores, lo establezcan, aprendan a decir sí, aprendan a decir no, aprendan a establecer. Hay mecanismos que podemos ayudarte en la crianza de tus hijos. Así que no es la idea de un proselitismo, pero sirve. ¿Ok? Entonces, fíjate esto porque cuando yo instruyo al niño, cuando instruyo a mis hijos, cuando entreno a mis hijos, ¿qué pasa? Cuando entreno a mis hijos, los preparo para el futuro. Cuando yo estoy instruyendo a mi hijo, lo estoy preparando para el futuro. Estoy preparándolo para afrontar situaciones, para afrontar momentos difíciles, momentos donde quizá esté siendo o con un intento de abuso. Entonces, si tienes un poder para trabajar, si hay un poder para hacerlo. Y esto es tan importante que entrenes a tus hijos como es importante que proveas alimento para ellos o techo para ellos. El problema es que a veces los padres hemos pensado que debemos proveer alimento, debemos proveer el hogar, debemos proveer esto y esta formación o se la dejamos a la escuela o al Estado o a la iglesia. Pero como padres, nosotros somos responsables de entrenar a nuestros niños, de instruirlos en lo que es correcto. El colegio, en la educación, la iglesia, en su formación espiritual, es un apoyo a tu responsabilidad. Porque el acecho está a la vuelta de la esquina. Mira, en la adolescencia, 9 de 10 adolescentes en las redes sociales estarán expuestos o van a tener conversaciones con un abusador encubierto. 9 de cada 10 adolescentes, dice la estadística, que están expuestos a encontrarse, ya sea jugando, en un chat, en cualquier cosa, porque hasta jugando en la Play puede encontrarse personas que lo que estén haciendo es ganarse su confianza. Recuerden que el abuso funciona en un contexto de confianza, así que hay gente que se encubre en estas cosas y gana la confianza de nuestros hijos. Así que 9 de cada 10 adolescentes están expuestos, han sido expuestos a un perpetrador, a alguien que pueda abusar. Yo trabajé en un colegio
y me daba cuenta de cosas que pasaban con los niños, no directamente de abusos sexuales, pero sí de cosas donde estaban descuidados, donde sí había un abuso, que lo puse ahí, que era de negligencia. Me acuerdo, yo hablaba con los papás y les decía varias cosas, y recuerdo que uno me dice, pero es que mi trabajo no me permite tener tiempo para poder hablar estos temas o enfrentar esta situación, drogas y cosas así. Es que no tengo tiempo para eso. Yo le decía, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, yo le digo, tu trabajo es más importante que lo que le pueda estar pasando a tu hijo con algo grave como su sexualidad, drogadicción, su adolescencia. Es más importante tu trabajo. Vamos, ningún éxito reemplaza el fracaso en casa. Así que yo prefiero fallar en proveer que fallar como padre. Además, aquí hay padres cristianos. Nosotros tenemos un Dios que nos provee. Ahora no te digo que quédate cruzado de brazos en la casa, que Dios me provea. No, yo me encargo de los niños. Pero funciona así también. Mi esposa y yo hemos tomado decisiones de pronto, donde decimos, ok, ¿y esto descuida a nuestros hijos? Entonces no. Ah, pero es mucho dinero. Pero no. Entonces, padres, tenemos que tomarlo en serio. Esto está a la vuelta de la esquina. Algunos están con los niños chiquitos todavía. Otros ya, sus hijos han crecido. Otros ya son abuelos. Otros todavía les queda, iba a echar un chiste, pero no. Todavía les queda tiempo para ser padres. Pero es muy importante. No es que debo proveer, sí. Pero esto también tienes que proveerlo. Entonces, haz una cosa sin dejar hacer la otra. Pero esto es prioritario, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Es prioritario trabajarlo. Así que esto casa. O sea, yo no entiendo. A veces niños, lo veía en el colegio de verdad, me volvía loco y lo veo siempre. Padres con un relajo en cuanto a sus hijos navegando por las redes sin ningún tipo de supervisión. Y esto no significa aislarlos de la tecnología, porque no puede aislar a un niño, a un adolescente de la tecnología. Pero sí puede supervisarlo. Y mientras estén en tus manos, supervísalo. Mis hijas toman aparatos electrónicos de vez en cuando, pero con supervisión. Tenemos que estar viendo constantemente, y aunque sea fastidioso pararme a ver qué está viendo, pero nuestra regla es: se ocupa tecnología cuando haya supervisión, si no, no. Si no puede haber supervisión, no hay tecnología. No hay un acceso directo. Entonces, es tomarlo en serio. Voy a hacer un paréntesis para los padres. Matrimonios principalmente. Esta parte es gratis para matrimonios. Me llama la atención cuando dejamos pasar tiempo. A lo largo de que somos consejeros y hacemos consejerías matrimoniales, nos llama la atención que hay personas que tocan la alarma, tenemos una situación familiar, matrimonial, urgencia. ¡Guau! Llegamos a la urgencia, se trabaja la urgencia. Luego le ponen un parche curita y ya. Y se abandona el proceso, se deja de lado. Y uno dice, pero es como en el Facebook. ¿Ve cuando la gente en el Facebook pone sus problemas?
Entonces ponen sus problemas ahí y dicen, tengo tal problema. Entonces había un meme que decía, bueno, cuando pongan sus problemas, también pongan cuando los solucionan, porque si no nos quedamos preocupados. Entonces pasa lo mismo en las cosas matrimoniales. Hay un problema y en vez de vivir el proceso matrimonial para sanar ese problema, le ponen un parche curita y siguen adelante. Y encima no nos cuentan si lo solucionaron. Más encima. Entonces, pasa esto. ¿Y qué pasa? Al quedar la herida abierta con un parche curita, o sea, de verdad, tú a una herida expuesta, ¿tú le pondrías un parche curita? No, bueno, los problemas del corazón son más graves a veces que la herida expuesta. Entonces, le ponen el parche curita y todo. Entonces, ese problema sigue latente, sigue molestando. ¿Y a quiénes afectan? A ustedes primero y a los hijos. Entonces, estamos distraídos, no resolviendo problemas, solamente atacando el síntoma, no entrando a la raíz y nuestros hijos heridos. Y por si no lo saben, la mayoría de los niños piensan que los problemas de papá son culpa de ellos. Entonces, esto hace que los niños sean vulnerables, porque como sienten que son parte del problema, entonces no abordan los temas con los padres. Y cualquier persona que se gane su confianza, ahora están expuestos y vulnerados. Entonces, sí es importante que los padres solucionen sus problemas. Hay problemas que nos van a acompañar toda la vida. Leíamos un libro hace un tiempo atrás con el grupo de matrimonio y decía, hay problemas solubles e irresolubles. Hay unos que la verdad no se van a solucionar nunca. Nunca le va a chuntar ahí a la taza. Estoy hablando cuando lavan el baño. Nunca va a guardar eso ahí. Hay temas irresolubles, hay temas solubles. Ok, pero hay problemas profundos que no se trabajan y prefiero meter todo eso debajo de la alfombra. Pero en algún momento aparece. Pero en todo ese proceso, eso es evidente en casa. Y los niños lo reciben. Así que, cierro paréntesis, tenemos que entrenar a nuestros hijos. Si entrenamos a nuestros hijos, lo dicen algunas estadísticas, si entrenamos a nuestros niños, reduciremos en un 80% el abuso sexual. Si solamente los preparáramos en este tipo de cosas. Si tuviéramos supervisión en las redes sociales, reduciríamos en un 80%. O sea, de 10, 2. De 10 intentos, 2. En un 80% se reduciría si los padres hiciéramos eso. ¿Se dan cuenta que sí es un superpoder? Pero que esto se lo enseña el colegio, que se lo enseña la iglesia. Pero no lo trabajo en casa porque es incómodo. Ahí está el error. Vuelvo a decir, cuando entreno a mis hijos, los preparo para el futuro. Si les enseñamos a nuestros hijos a cuidar de esto, automáticamente vamos a disminuir la cifra en el mundo. Es un principio de entrenamiento. Es como si tú le enseñas a nadar a tus hijos, disminuyes la cifra de ahogados en el mundo. Automáticamente funciona. El entrenamiento es un principio y funciona siempre. Así que les voy a dar 3 ideas de entrenamiento para practicar el entrenamiento. Así que presten atención, tomen fotos, véanlo después, el mensaje va a quedar grabado. Y uno de ellos es háblales de las partes del cuerpo y de los cambios que experimentan las partes del cuerpo. Háblale de las partes del cuerpo. Pero esto es una dificultad para muchos hablar de esas partes del cuerpo. Mira, consulta. Denme un sinónimo de hombro. Un sinónimo de hombro. De codo. Un sinónimo de rodilla. Cuesta. Ahora denme un sinónimo de la parte genital del hombre. No me lo digan. ¿Cuántos hay? Y hay dos tipos.
las tiernuchas y las groseras. Hay dos tipos. Y es así. Y fíjate cómo... y se vuelven, y esto mismo vuelve que los temas sean tabú. O son muy tiernitos o son muy groseros. Y creamos tabú. Y esto es normal. Es necesario que nuestros hijos comprendan y le llamen a las partes por su nombre. Yo me acuerdo de un tío que se ofendía porque había una sobrina que decía pene. ¿Cómo va a decir pene? Y yo digo, ¿cuál es el problema? Y me acuerdo que otro decía, ¿cuál es el problema? Que le diga cómo se llama. Si así se llama. Es la pilina. ¿Cuál es el problema? ¿Se dan cuenta cómo nosotros mismos, por una cuestión aprendida, generamos tabú en nuestra familia? Y un abusador que agarra confianza no le va a decir a ver tu pene, a ver tu vagina, a ver la pilina, hagamos pipichito. Entonces, así que entrena a tus hijos a llamarle, parte con el nombre, que se llamen como se llaman. Y esto es una buena parte de entrenarlo y también dice de los cambios que experimentan. Un buen lugar es en el baño. En el momento cuando los estás bañando, es el momento para enseñarles cómo se llama cada parte. Pero también los cambios que experimentan. Pero ojo, porque el tema es abrir el tema acerca de la conversación. La conversación. Los papás a veces hay que tener la conversación. Los educados en esto, los que enseñan de esto, dicen, no hay que tener la conversación. Es una conversación continua acerca de la sexualidad de nuestros hijos, de sus partes y cómo éstas cambian. Entonces, estos mismos tipos enseñan que no se trata de, porque vamos a la parte, o sea, vamos a tener la conversación con nuestro hijo. Imagínate tu papá hablando de esa conversación con un adolescente. Hijo, es bueno que conversemos acerca de... Ya saben más que tú. Te vuelves fastidioso. La conversación hay que tenerla. Nosotros la generamos. Es una conversación continua. Pero es una formación y es un entrenamiento. Entonces, si le vamos a hablar de los cambios, normalmente partimos de la cintura para abajo a hablar de los cambios, solamente de esos cambios. Hablarles de todo el cuerpo es más fácil. Entonces, parte por la cabeza. Mira, a medida que uno va creciendo, van cambiando cosas en tu cara. Va cambiando la forma de tu nariz. A mí me salió barba. A ti como a tal edad te va a salir barba. A ti te va a salir esto. Y le empiezas a hablar de algo fácil. A mí ya me salen pelos en la oreja. Y tú le empiezas a hablar de cosas sencillas. Entonces cuando le toca hablar de la cintura para abajo, va a ser más fácil. Le empiezas a hablar de los olores, luego van a salir olores en tus brazos. Y todos esos cambios, si tú vas continuamente hablando de los cambios, no te va a costar nada hablar de la cintura para abajo. Pero si vas directo a la cintura para abajo, se vuelve, porque ya en casa quizás ya se formó ese tabú, entonces lo tienes que romper siendo estratégico. Hay herramientas, pero habla de estos temas. Habla de estos temas. 2. Enséñales a establecer límites y respeta los suyos. Si le vas a enseñar a hacer límites, entonces respeta sus límites. Y les voy a decir una sola palabra. Hay muchos más, pero una sola palabra les voy a decir. Que aprendan tus hijos. No. Si tú le enseñas a decir no, y tú respetas su no, tú lo estás preparando para que cuando ocurra algo, él sepa qué hacer y pueda decir no. Entonces enseña límites. Límites, hasta acá llegas.
Mira, cuando alguien se te acerque, grita. Entonces, y eso va a ir formándolos. Y los va a formar y aprenden a decir no. Entonces, si hay un acercamiento abusivo, ellos tienen algo de herramientas para poder alejarse de eso. Yo recuerdo con mis hijas, me pasó con Natalie en el mar, en la playa. Al principio, dale, vamos. Y yo tendía a forzarla. ¿Por qué tendía a hacer eso? Porque a mí me empujaron. Entonces Mari me dice, son niñas, son diferentes. Entonces con Natalie me pasó un poquito más. Entonces me decía, no tengo miedo. Entonces, y aprendí ok, cuando ella dice que no. Pero yo puedo ir ayudándola a que se atreva. Pero le respeto su no. Y con Daniela, mucho más fácil. ¿Quieres? Sí quiero, pero me da miedo. Ok, vamos a enfrentar el miedo, pero si tú quieres parar, paramos. ¿Sí? Entonces íbamos en la playa y sí, después no hay cómo parar a las dos. Pero aprender a respetar su no. Cuando están jugando a las peleas. Cualquier cosa y digan no. Ahora, anda a hacer tu cama, no. Nah. No estamos hablando de esos no. Estamos hablando de no que tienen que ver con su intimidad, con su vida, con sus propias decisiones. A ese no estamos hablando, ¿ok? No confundamos. Jugar al roleplay. ¿Qué harías? Hijo, ¿qué harías? Sobre todo ya cuando están más grandecitos. ¿Qué harías si una persona te invita a tal lugar? ¿Qué harías si tu amigo saca algo que a ti no te gusta o que te hemos enseñado en casa que no? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Y ponerlo en la situación. Y eso los va a entrenar que cuando ocurra la situación, ojalá no, pero puede ocurrir, sepa qué hacer, sepa qué decir. 3. Enséñales sobre los buenos y los malos secretos. ¿Por qué? Lo decíamos, porque los abusadores trabajan en esto. Trabajan en un pacto de silencio, secreto, ya sea por coerción, soborno, amenaza o manipulación, pero trabajan por sobre esta parte. El secreto es más importante. Por eso los niños después no lo dicen, no dicen nada. Por eso lo guardan, porque muchas veces son amenazados, son manipulados para que no digan nada. Y ellos están ahí enfrentando estas cosas, pero por bajo amenaza. Entonces, si tú le enseñas qué es un buen secreto y un mal secreto, él va a estar preparado para saber qué hacer con ese secreto. Por ejemplo, ¿qué es un buen secreto? Ustedes, algunos ya están, ¿qué hay de buen secreto? ¿Qué es un buen secreto? Algo que trae una sorpresa, una satisfacción. Un secreto bueno es algo que se oculta momentáneamente, como una sorpresa. Como, mamá está esperando un bebé, pero solo sabemos nosotros 3. Luego lo vamos a contar a los demás, pero ahora es un secreto de los 3. Ese es un buen secreto porque no es algo, un ocultamiento perpetuo, sino algo que va a salir a la luz, pero ahora hay sorpresa. Eso es un buen secreto. Todo lo demás no es buen secreto. Todo lo que perpetúa como en silencio, como algo incómodo, cuando te obligan a guardar secreto de algo incómodo, eso no es un buen secreto. Enséñalo a tus hijos eso. Es una buena herramienta, es un buen poder para entrenarlos. ¿Qué harías? Y volvemos al ¿qué harías si? ¿Qué harías si te hacen hacer algo incómodo? ¿Qué harías si te dicen guarda este secreto de algo que estén haciendo tus amiguitos? ¿Qué harías si te invitan a algún lugar a hacer algo porque de esa manera encajas en el grupo de amigos? ¿Qué harías si ocurra eso? Y hacer ese roleplay con tus hijos. Y a ver la respuesta y entrenarlos, capacitarlos. La instrucción los prepara para el futuro. La instrucción los prepara para el futuro. Así que, como para ir cerrando, mantente presente mientras ellos sean niños. Muchas veces los padres llegan tarde, quieren estar presentes cuando ya el hijo ya pasó. Mantente presente mientras
sean niños. Esta es la parte importante, donde requieren de ti. Es importante la provisión económica. Es importante la provisión de abrigo, techo. Pero también, quizás más importante, es su vida, es su intimidad, es su sexualidad. Es que conversen los temas que son difíciles. Es tan importante como lo demás. ¿Saben lo bonito de esto? Padres cristianos, también tenemos un Dios que nos provee. Él va a proveer lo que falta, pero si yo tengo foco y cuidado de esto. Así que, introduce, y les dije, no es proselitismo, sin embargo, introduce a Dios en sus vidas. Introduce a Dios en sus vidas. Pone el tema de Dios en sus vidas. Es importante que lo hagas. Así que 3 cosas que les pueda ayudar para eso. Ora por ellos. Ora por tus hijos. Ora por tus hijos. Mantente constantemente orando por tus hijos. Intercede por ellos. Pídele a Dios por tus hijos constantemente. Tráelos a este lugar. Tráelos a un lugar llamado iglesia, que no es el lugar, sino las personas. Tráelos a la iglesia. Les hace bien, les sirve. Como les dije, acá nosotros tenemos ambientes preparados para ellos. Tráelos a la iglesia. Súper importante. Enséñales el hábito y modélales una relación personal con Dios. Estoy hablando directamente a los que son padres, que son creyentes, que son seguidores de Jesús. Si tú todavía estás ahí, ok, la invitación está abierta. Pero háblales, modélales una relación personal con Dios. Que ellos vean en ti que tú dependes de un padre espiritual. Para que ellos aprendan a depender de ti. Pero también que cuando tú les falles, ellos también tienen un padre que no les va a fallar. Porque en algún momento como papá puede fallar. Pero su Padre Celestial no les va a fallar. Y si ellos aprenden a tener esa relación desde pequeños, se van a tener que evitar los 8 capítulos de la serie anterior. Como 7 horas. Así que esa es la invitación. Vamos a orar y cerramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Gracias, Padre, porque queremos asumir la responsabilidad, ponernos la capa de superhéroes y Señor, poder entrenar, instruir, como decía Salomón, papá, instruir a nuestros hijos en el camino, para que incluso cuando estén mayores, Señor, no se aparten de él. Señor, ayúdanos a ser sabios, a ser valientes para hablar estos temas incómodos, abordar estos temas con nuestros hijos, entrenarnos, darnos sabiduría, estrategia, mente abierta para poder crear espacios incluso divertidos para entrenar a nuestros hijos, instruirlos, Señor, en que tomen cuidado, Señor. Y creemos que haciendo esto, no solo los vamos a cuidar a ellos, vamos a guardar de ellos, sino también vamos a bajar las cifras horribles que tenemos en este mundo, Señor, acerca del abuso. Papá, gracias por enseñarnos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.